México y Latinoamérica. Enrique, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Gracias a toda la junta directiva del capítulo Isaca Valencia. También especialmente a mi amigo Roberto por la invitación. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Tenemos preparado platicar acerca del tema de ciberresiliencia. Yo sé que es un tema que pareciera estar de moda también, pero vale la pena empezar a tratar temas ya más específicos, más allá de la definición. El día de hoy les he preparado una charla, este webinar un poco más orientado hacia aspectos prácticos. Me voy a concentrar el día de hoy un poco más en el cómo. Ya saben ustedes que en estas conferencias siempre nos quedamos con el pendiente de que se habla mucho del qué, pero a veces queda pendiente el cómo. Entonces, el día de hoy quiero platicar un poco más del cómo. Hay un par de diapositivas al inicio que sí tratan un poquito el qué de la ciberresiliencia, solamente para estar en contexto. También agradezco a muchos de los participantes que me acompañan frecuentemente en estas conferencias. Prometo que solo hay un par de diapositivas repetidas, el resto es material 100% nuevo. Y bueno, agradecerles a todos y cada uno de ustedes por tomar el tiempo para acompañarnos el día de hoy. Sin más preámbulo, vamos a comenzar. También recuerden que si tienen alguna pregunta pueden irla poniendo en el chat. Daremos algunos minutos al final de la sesión para que podamos compartir algunas de esas preguntas y en la medida de lo posible responder a las inquietudes que ustedes puedan tener. Entonces, el título de la presentación, ciberresiliencia en tiempos de pandemia. Por supuesto, la ciberresiliencia ya desde hace algún tiempo se viene trabajando. Personalmente he realizado algunas implementaciones de ciberresiliencia. Esto requiere un nivel de madurez un poquito distinto al común de las organizaciones. Hay que ser sinceros, muchas organizaciones tienen problemas básicos en términos de seguridad de la información o ciberseguridad. Se los puedo compartir después de 25 años de hacer auditorías de sistemas, auditorías de seguridad de la información. Me doy cuenta que muchas organizaciones siguen teniendo problemas en términos de la gestión de la seguridad. Entonces, la ciberresiliencia es necesaria. Muchas organizaciones tienen problemas todavía más básicos, más comunes para poder llegar a un nivel de ciberresiliencia. Eso no indica que estas empresas no lo puedan implementar. Recuerden que en nuestros países la mayoría de las organizaciones son micro, pequeñas y medianas empresas y muchas veces los recursos para la gestión de temas de ciberseguridad son limitados. Seguimos encontrando muchas áreas en donde solo hay una persona de seguridad o no es suficiente para lograr implementar los mecanismos de protección que estamos buscando. ¿Y por qué en tiempos de pandemia? Nos hemos dado cuenta, y eso se ha discutido en estos meses ampliamente. He tenido oportunidad también de participar en muchas conferencias, mesas de trabajo hablando de las consecuencias de la pandemia, y sabemos que particularmente nos han afectado en términos de tecnología. Por un lado, hemos ido al trabajo en casa, también están las clases virtuales de nuestros chicos. Hay cambios importantes con respecto a la situación de pandemia y por eso es que quisimos enfocar el día de hoy la plática en torno a la ciberresiliencia, pero en el contexto de la pandemia. Por lo cual, un par de diapositivas solo para entrar en contexto. ¿Qué nos ha dejado la pandemia? Por supuesto, más allá de los problemas de negocio por la pérdida de ventas, de las pérdidas humanas que esto ha generado y de todos los problemas de salud que hemos tenido en nuestros países, el día de hoy quiero platicar específicamente de la ciberseguridad. En primer lugar, pues como ya hemos visto en los últimos años, se han incrementado los ataques de tipo phishing y ransomware. Todavía en estos días hemos escuchado de organizaciones, no vamos a decir nombres, pero creo que he dado las noticias recientes que se están enfrentando a nuevas variantes de ransomware. En algunos casos son algunas versiones de ransomware ya conocidas, pero también sabemos que las personas seguimos cayendo en las trampas del phishing. Actualmente, pues se acerca en Estados Unidos el Black Friday y tenemos, por ejemplo, en México un fin de semana que se llama el Buen Fin y en estos días se realizan compras principalmente a través de los medios electrónicos, a través de Internet. Entonces se incrementa la cantidad de intentos de fraude, no solo a las organizaciones, sino a las personas. La pandemia también ha incrementado mucho estos temas.
También pues las vulnerabilidades que implica el trabajo remoto, como vemos aquí en esta lista. El segundo elemento, los riesgos que trae el trabajo remoto, el riesgo que tiene poder conectarnos a la empresa desde nuestra casa, cuando no se tienen las precauciones. También riesgos de la propia educación remota. A mí siempre me gusta hablar no solo de cyber resilience y cyber security, sino cyber safety. Todo el tema que tiene que ver con la ciberseguridad, pero desde el punto de vista de las personas, las consecuencias que tiene desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista de la salud hacia las personas. Y esto también se ha incrementado en los últimos meses. También tenemos el uso de sitios de trabajo no seguros, los apropiada. Y un elemento que me llama mucho la atención, no sé si ustedes lo habían percibido de esta manera, el cibercrimen como opción de vida. Sabemos que la pandemia también ha dejado un problema en cuanto al empleo y algunas personas que tienen la capacidad técnica para poder explotar la tecnología, también lo pueden hacer en un sentido un sentido delictivo. Entonces se ha incrementado, vemos prácticamente la posibilidad de poder rentar servicios de como ha habido una reducción de ingresos, el momento en que tendríamos que estar trabajando más en la resiliencia organizacional. Reducción de la función de ciberseguridad. Desafortunadamente, tenemos también casos de empresas que han reducido el personal conforme ocurren algunos despidos, también ocurren despidos en las áreas de ciberseguridad. Entonces, este tipo de situaciones, por supuesto, no ayuda cuando hablamos de un incremento en ciberataques. Y finalmente también los cambios en la detección y la respuesta de ciberataques. También, por supuesto que las organizaciones tienen un cierto nivel de preparación, pero con estos incrementos en las vulnerabilidades, en las amenazas, se modifica el contexto, por lo cual nos damos cuenta que hay cambios en la forma en la que detectamos y respondemos a los ciberataques. Entonces, simplemente estas dos diapositivas para ponernos en contexto de que los riesgos se están incrementando realmente por motivos de la pandemia. Y comentarles también que esta presentación en su gran mayoría está pensada utilizando este estándar. Es un estándar relativamente nuevo, tiene un par de meses que se publicó. Les recomiendo mucho a ustedes que puedan accederlo. Van a encontrar que tiene detalles interesantes. Este estándar se llama Desarrollo de Sistemas Ciberresilientes. Es un enfoque de carácter técnico hacia la seguridad de los sistemas. No es el único estándar de ciberresiliencia. Personalmente también utilizo un estándar del British Standard Institution, BSI, que es el BS 31111. He hablado mucho de ese estándar en algunas otras conferencias, sobre todo porque es un estándar que trata más los temas organizacionales. Pero el día de hoy, como les decía, la intención es trabajar temas un poco más técnicos hacia la implementación de lo que es la ciberresiliencia, pero no debemos olvidar que también se requiere primero una implementación organizacional, por lo cual recomiendo no solo este estándar NIST, sino el estándar BS 31111, así como el BS 65000, que es el estándar también de BSI para la resiliencia organizacional, y por supuesto el ISO 22316, que es el estándar internacional para la resiliencia organizacional. Aquí hay una diapositiva interesante, tiene mucho texto, yo sé que es mucho texto y la intención no es leerlo todo, pero me parece interesante poder tomar en cuenta esta declaración que encontramos en el estándar. Si me permiten compartirles algunas ideas clave de este texto. Nos dice que los sistemas ciberresilientes funcionan más como el cuerpo humano que como una computadora. Esto es porque el cuerpo humano tiene un sistema inmunológico, ¿verdad? Sabemos nosotros que estamos expuestos constantemente a una gran cantidad de peligros, desde bacterias, virus, accidentes. Entonces el cuerpo humano tiene un sistema de autodefensa, un sistema de autorreparación. También algo importante es que como seres humanos sabemos que no podemos defendernos de todos los peligros en todo momento. Hay ciertas circunstancias que para poder tener una vida, para cumplir nuestros objetivos de esa vida, tenemos que tomar ciertos riesgos, ¿verdad? Por ejemplo, ahora en pandemia, mucha gente quisiéramos probablemente no arriesgarnos y quedarnos en casa,
pero la realidad es que hay que también salir a trabajar, hay que salir a comprar víveres, y estos riesgos pues nos exponen constantemente como personas. Nuestro cuerpo humano, una vez que recibe algún daño, por decir un ataque al cuerpo humano, pues tiene sistemas que tratan de protegernos, ¿sí? No siempre nos podemos recuperar al mismo estado de salud. A mí lo que se me ocurre compartirles algo muy personal. Hace algunos años tuve un caso de hepatitis por consumir alimentos contaminados. Entonces, bueno, tú te puedes recuperar de una situación como hepatitis. El hígado humano tiene una capacidad de recuperación, pero no vuelve a ser lo mismo, ¿verdad? Tu vida después de pasar por una enfermedad de este tipo o algunas más graves, no vuelve a ser la misma, pero sigues sobreviviendo, sigues adaptándote a tus nuevas circunstancias. También otro elemento importante es que los sistemas cibernéticos resistentes pueden recuperar al menos una funcionalidad esencial mínima. Y equiparándolo con el cuerpo humano, yo les preguntaría, ¿cuál consideran ustedes que es el órgano más importante del cuerpo humano? Si nosotros estuviéramos en una situación de emergencia, ¿cuál sería el órgano que tendríamos que proteger? O lo contrario, ¿cuál sería el órgano o la parte del cuerpo que estaríamos dispuestos a sacrificar con la finalidad que el resto de nuestro cuerpo siga funcionando y que pudiéramos mantener una cierta continuidad de nuestra vida? Sí, probablemente entre los órganos más importantes pensaríamos que tenemos el cerebro, el corazón, por supuesto los pulmones para el sistema respiratorio, todo el sistema circulatorio es importante. Y tal vez en una situación de riesgo estaríamos dispuestos a perder un dedo o parte de un dedo, o probablemente una pierna, pero sabríamos que el resto de nuestro cuerpo seguiría funcionando. Entonces, a mí esta analogía que hace el estándar con respecto al cuerpo humano y los sistemas, me parece muy interesante porque cuando pensamos en ciberresiliencia, tenemos que tomar en cuenta que es posible que tengamos que perder alguna parte del sistema, tengamos que sacrificar alguna parte del sistema para poder lograr que los componentes críticos que realmente necesitamos que funcionen estén disponibles. Entonces, ese es un cambio de mentalidad importante. Se los digo también porque conozco muchos colegas en el ámbito de la ciberseguridad que piensan exclusivamente en la prevención. Los esfuerzos se enfocan exclusivamente en evitar que ocurran ataques. También existe a veces una falsa percepción de que estamos bien protegidos. Tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo, les puedo compartir mi experiencia personal. He conocido muchos colegas que piensan que son lo mejor que hay en el mundo en ciberseguridad y que tienen perfectamente bien controlado su sistema. Y algunos todavía incluso declaran que el riesgo es cero para su organización. Ese no es el único tipo de casos que hay que tener cuidado. Debemos tener cuidado también con aquellos profesionales de seguridad, de la información, de ciberseguridad, que toman esto como un reto personal, en donde, por ejemplo, si se recibe un ataque por parte de un externo, lo que buscan ellos en lugar de proteger a la organización es contraatacar y se convierte en una lucha entre el atacante y el encargado de seguridad para ver quién sabe más y se convierte en una cruzada personal que al final del día no beneficia a la organización. Lo que está buscando ese profesional, entre comillas, de seguridad de la información es simplemente demostrar que conoce más que un posible atacante. Ese tipo de situaciones no nos ayudan mucho porque ponen en riesgo a la organización. Tenemos que ser muy cuidadosos en el manejo de este tipo de crisis para determinar qué parte del sistema tendríamos que sacrificar y darnos cuenta que no es una competencia contra el atacante, porque probablemente el atacante, sobre todo si es una amenaza persistente avanzada, ya nos tiene muy bien estudiados y seguramente ya tiene preparado todo el camino para poder realizar el ataque. Entonces tenemos que darnos cuenta que hay ciertos ataques que son inminentes. Hay también diferentes tipos de organizaciones, algunas que tienen enemigos públicos, otras que tal vez por mala suerte van a caer en una situación de este tipo, pero en cualquiera de los dos casos tenemos que protegernos. Justamente para hablar de ciberresiliencia tenemos que considerar algunas características que son distintivas de la ciberresiliencia. En primer lugar, tenemos que enfocarlo a la misión o funciones del negocio. Como les decía, no se trata de una cruzada personal, no se trata de demostrar que nuestra tecnología es muy buena o es superior, sino se trata de cumplir con las metas y los objetivos de la organización.
En caso de nuestra casa, porque también podemos recibir ataques en nuestra casa, se trata de cumplir con las funciones de nuestra familia y preservar nuestros activos personales, ¿verdad? Por ejemplo, nuestra cuenta bancaria, nuestra identidad, pero es algo similar. Realmente el enfoque de la protección está orientado hacia mantener el cumplimiento de nuestra misión, de nuestros objetivos. También este tipo de acciones se enfocan en los efectos de las amenazas persistentes avanzadas. Yo les puedo compartir que, sin decir nombres de empresas, he trabajado con múltiples organizaciones que tienen amenazas persistentes avanzadas que continuamente los están atacando. Algunas de estas amenazas están esperando tener una vulnerabilidad del día cero para poder realmente atacar a esta organización que tienen en la mira. Hay organizaciones que tienen cientos o miles de interesados en atacarlos. Hay grupos en Internet de atacantes que buscan dañar a una misma organización. Entonces, tenemos que pensar en que podríamos estar siendo objetos de una amenaza persistente avanzada. Asumir que el adversario comprometerá o vulnerará el sistema u organización. Tenemos que pensar en que es un hecho que nos van a atacar. Es muy probable que el atacante llegue a tener mayor conocimiento, mayor cantidad de recursos, más tiempo que nosotros quienes estamos protegiendo ante una situación de ataque. Es muy probable que el ataque va a surtir efecto, por lo cual no solo tenemos que trabajar en la parte de prevención. La parte de prevención es muy importante, pero les puedo decir que con estos trabajos de revisión, de auditorías, de diagnósticos que he podido realizar en estos años, me doy cuenta que muchos de los esfuerzos se dedican a la prevención y poco a lo que es la detección, a lo que es la recuperación y lo que es la resiliencia particularmente. Finalmente, tenemos que asumir que el adversario mantendrá una presencia en el sistema u organización. También es cierto que aunque hay ataques que pretenden borrar las huellas, cuando un atacante borra las huellas, sí quiere borrar las huellas del ataque, pero de alguna manera quiere mantener presencia. Entonces es muy probable que tengamos un atacante viviendo con nosotros. Y aquí estoy pensando en atacantes que pueden ser externos a la organización, pero no hay que olvidar que también podríamos estar durmiendo con el enemigo. Conozco muchos casos de ataques que se han realizado por parte de personas que son colaboradores de la organización o que fueron colaboradores de la organización. Entonces no tenemos que dejar de considerar la posibilidad de que el ataque que vamos a recibir provenga de una persona de cierta confianza. Y entonces vamos directo al tema de ciberresiliencia. Para poder resolver la ciberresiliencia necesitamos resolver tres preguntas. La primera, que es la que tenemos del lado izquierdo, en la parte de arriba, en la zona verde. ¿Por qué? ¿Por qué queremos implementar ciberresiliencia? ¿Por qué es importante la ciberresiliencia? Yo les comentaba en las diapositivas anteriores un poquito de ese contexto, el por qué tenemos que realizar ciberresiliencia, simplemente porque estamos trabajando en el ciberespacio, porque nuestro negocio depende del uso de la tecnología y porque los ataques se han incrementado. Y todo esto tiene que ver justamente con la gestión de riesgos en general, tanto los riesgos actuales como los riesgos emergentes. Después tenemos que contestar la pregunta del qué, la parte azul clara que tenemos en pantalla. ¿Qué queremos lograr con la ciberresiliencia? Y para poder lograr esto, necesitamos el cómo que es la parte inferior de color azul oscuro, en donde tenemos ya que establecer cuál es la estrategia técnica, cuáles son, en este caso, las técnicas, los enfoques, las herramientas que vamos a implementar para poder lograr la ciberresiliencia. Y justamente es en este cómo en el que nos vamos a concentrar el día de hoy, pero para poder llegar a ello, primero es que tenemos que trabajar y comentar rápidamente las dos anteriores, el por qué y el qué. Bueno, como pueden ver en esta siguiente diapositiva, cuando nos referimos al por qué, nos referimos a la estrategia de gestión de riesgos. Recuerden que hay organizaciones que tienen un cierto apetito de riesgo, pero también yo trabajo con organizaciones que tienen aversión al riesgo. Aversión al riesgo es un concepto menos utilizado, pero significa que la organización no pretende tener ningún riesgo, no acepta los riesgos. Por supuesto, cuando un riesgo es inminente y no se puede controlar, no se puede minimizar, se termina reteniendo el riesgo o aceptando el riesgo. Pero es una organización cuya principal política es aversión al riesgo. Entonces tenemos los dos tipos de organización.
Lo primero que tenemos que conocer es cuál es el enfoque original de nuestra organización. ¿Es una organización que tiene un apetito al riesgo o que tiene una total aversión al riesgo? Después tenemos en la parte del qué la necesidad de establecer metas y objetivos de ciberresiliencia. Para pasar al cómo, necesitamos implementar técnicas, enfoques que son asociados a estas técnicas, pero también, como pueden ver del lado izquierdo, en la parte inferior, tenemos los principios de diseño estratégico de la ciberresiliencia y los principios de diseño de la estructura. Estos dos principios, por supuesto, provienen de la gestión de riesgos y nos orientan hacia la implementación de las soluciones técnicas. Por supuesto que estas diferentes etapas que les muestro en pantalla deberían complementar todo lo que es una estrategia apropiada de ciberresiliencia. La ciberresiliencia no tendría que ser solamente un aspecto técnico, pero tampoco tendría que ser solamente un aspecto de gestión. Tiene que ser una combinación de los dos elementos. Y también es importante mencionar que estas diferentes etapas o componentes de la ciberresiliencia tienen una comunicación. En esta siguiente diapositiva ya podemos ver cómo es el flujo de la comunicación. Como ustedes pueden ver, lo que determina el modelo de ciberresiliencia definitivamente es la estrategia de gestión de riesgos. Esta estrategia es la que fluye hacia las metas y objetivos, pero al mismo tiempo la estrategia de gestión de riesgos fluye hacia los principios de diseño, ¿sí? Podemos ver que los principios de diseño, así como los objetivos, convergen en las técnicas. Entonces, para poder determinar cuáles son las técnicas, es recomendable que utilicemos una buena definición de objetivos y de principios de diseño. Una cosa que me gusta mucho de este estándar NIST que les comparto el día de hoy es que tiene algunos elementos que se parecen mucho a nuestro querido COVID. Como ustedes saben, COVID ha trabajado mucho en el establecimiento de un enfoque top-down, en donde nosotros comenzamos estableciendo también la estrategia de la organización en términos de la gestión de tecnología y vamos después estableciendo objetivos más específicos para determinar procesos, actividades, tareas, controles. Algo que me gusta mucho de este documento del NIST es que también trabaja de esa misma forma. Ustedes se van a dar cuenta que tenemos un método aquí en este estándar para poder llegar a los aspectos más técnicos de la ciberresiliencia, pero sin descuidar los aspectos de negocio. Y bueno, esta primera parte de la estrategia de gestión de riesgos la vamos a pasar muy rápido, porque yo les comentaba que esto lo hemos discutido mucho. Yo he hablado también mucho de este tema en diferentes conferencias, talleres. Podrían encontrar en internet algunas de estas conferencias. Si buscan por ahí Mario Ureña con las palabras gestión de riesgos o ISO 31000, podrían encontrar información al respecto. Pero como el día de hoy nos queremos concentrar más en la parte de técnicas, vamos a pasar esta primera parte muy rápido, pero no podemos descuidar que necesitamos una buena estrategia de gestión de riesgos. Mi mejor recomendación para ustedes sería una alineación con ISO 31000. ISO 31000 que nos establece principios de una buena gestión de riesgos, un marco de referencia que es ya la implementación de un proceso de valoración de riesgos y finalmente el proceso, que el proceso tenemos en este caso del lado derecho en la parte inferior, que seguramente todos ustedes ya están familiarizados con este proceso. Sabemos que el proceso implica identificar riesgos, analizar riesgos, evaluar riesgos. Para poder implementar ciberresiliencia, necesitamos contar con una buena estrategia de gestión de riesgos. De lo contrario, sí podríamos implementar técnicas, pero la preocupación que me quedaría si nos vamos directo a las técnicas es que estas no estén alineadas a los requerimientos del negocio. Y podríamos estar cayendo en uno de los casos que les comentaba, en donde el responsable de ciberseguridad o el equipo de ciberseguridad toma decisiones propias, técnicas, sin tomar en cuenta la estrategia del negocio. Entonces, sí es muy importante tener una buena estrategia de gestión de riesgos para poder continuar con la implementación. Tenemos las metas de la ciberresiliencia. Es importante identificar qué es lo que buscamos con la ciberresiliencia. ¿Queremos anticiparnos a un efecto adverso? ¿Queremos resistir lo más posible, poder continuar con las funciones esenciales del negocio? Queremos recuperarnos. Ahí es en donde, por ejemplo, aplican los DRPs. Hace un momento tuve una reunión con un cliente en donde hablábamos de ciberresiliencia
y ellos me decían que estaban cubiertos porque tenían un DRP. Entonces yo les quiero comentar el día de hoy que un DRP no cubre por completo la ciberresiliencia, porque el DRP nos ayuda a recuperar, y esa es una parte esencial de la ciberresiliencia, pero no es el todo. Necesitamos también, aparte de la recuperación, adaptarnos para poder continuar con la provisión de los productos y servicios de la organización. Entonces, es muy importante aclarar que la ciberresiliencia no es lo mismo que la ciberseguridad, y la ciberresiliencia no es lo mismo que la continuidad de negocio, ni tampoco que la recuperación de desastres. Nos damos cuenta que hay 4 palabras clave, se los quise poner aquí en la diapositiva del lado derecho. Lo que queremos lograr como metas de la ciberresiliencia es anticiparnos a las situaciones adversas, resistir, recuperar y adaptar. Y a partir de estas metas nosotros podemos tener un conjunto de objetivos. Vemos aquí del lado izquierdo también los objetivos particulares. Nosotros queremos implementar la infraestructura, la ciberseguridad, para primero prevenir o evitar estas condiciones adversas. En segundo lugar, prepararnos para poder atender estas situaciones en caso de que se presenten. Continuar con nuestra operación, maximizar la duración y la viabilidad de la misión o funciones del negocio. Limitar los daños. Esto también tiene mucha relación, por supuesto, con la gestión de crisis. Queremos limitar los daños desde el punto de vista técnico, pero también desde el punto de vista de las consecuencias y los impactos al negocio. Entonces tenemos una gran relación con la gestión de crisis. Queremos después reconstituir. Queremos, si perdemos una parte del sistema, recuperarla, si es que es necesaria. Porque también recuerden que si tenemos una pérdida de una parte del sistema, así como en la situación del cuerpo humano, yo podría estar dispuesto a perder una mano con tal de continuar con vida. Entonces podríamos decidir perder un sistema y dejárselo a los atacantes que ya tienen control sobre él. Tal vez tener un procedimiento de apagado seguro para evitar un daño mayor, una exposición de los datos, pero lo que queremos es restituir las actividades clave de la organización. Y entonces queremos restituir la infraestructura que soporta esas actividades clave. Queremos también entender qué es lo que está pasando. Una parte muy importante de la ciberresiliencia es que hagamos un análisis de lo que ha pasado. Probablemente nosotros ya hemos tenido ataques o intentos de ataque de menor impacto, pero tenemos que aplicar análisis forense, tenemos que aplicar un entendimiento de qué fue lo que pasó o estaba a punto de pasar para que podamos tener una mejor protección. Y saben que muchas veces las organizaciones, como tienen recursos limitados para ciberseguridad, esos recursos están muy preocupados por el mantenimiento, por la gestión de la capacidad del día con día, con la configuración, y no siempre implementan actividades de entendimiento como las que acabo de mencionar, actividades permanentes de análisis forense o de entendimiento de los incidentes. De hecho, es muy común cuando hacemos auditorías, lo entenderán mis amigos auditores que nos escuchan el día de hoy, cuando evaluamos gestión de incidentes, muchas veces encontramos que esta no se realiza de una manera apropiada. Y esto es porque las áreas argumentan que tienen mucho trabajo en la operación y que no les da tiempo para la parte de gestión de incidentes. Entonces es importante este objetivo de entender. También tenemos el objetivo de transformar. Transformar puede implicar modificar la misión o las funciones del negocio. Ustedes lo han visto ahora más que nunca con la pandemia. ¿Cuántas organizaciones no han cambiado su forma de hacer negocio? Un caso muy común son los supermercados, algunos de ellos que ya tenían comercio electrónico, pero otros que no lo tenían, que han tratado de implementarlo. Están tal vez entrando tarde a esa competencia, pero lo están intentando. Hay muchos otros negocios que están tratando de transformarse, dadas las condiciones del contexto actual. Y finalmente tenemos el objetivo de rediseñar, modificar las arquitecturas para manejar la adversidad y atender los cambios ambientales de manera más efectiva. Esto es una gestión del contexto de manera permanente. También tenemos aquí las palabras clave, qué es lo que queremos lograr. En resumen, prevenir, preparar, continuar, limitar, reconstituir, entender, transformar y rediseñar. Y entonces ahora sí pasamos finalmente a lo que son las técnicas. Aquí es lo que tal vez muchos de ustedes querían escuchar el día de hoy. ¿Cuáles son las técnicas específicas que podemos utilizar para lograr la ciberresiliencia? Si me permiten, primero las voy a enlistar de una manera general y después de manera
específica vamos revisando cada una de ellas para darles a ustedes una idea de cuáles son las opciones que tenemos para mejorar nuestra ciberresiliencia. En primer lugar, tenemos en la parte superior izquierda la respuesta adaptativa. Necesitamos implementar un monitoreo analítico, una protección coordinada, una concientización contextual, algo que yo muchas veces les he compartido como contexto situacional, el contexto situacional que se trabaja en la continuidad de negocio, en la gestión de crisis. También tenemos el uso del engaño, la diversidad, el posicionamiento dinámico, la no persistencia, la restricción de privilegios, la realineación, la redundancia, la segmentación, la integridad comprobada y la imprevisibilidad. Estas son las 14 técnicas que tenemos disponibles para poder seleccionar de qué forma nosotros vamos a mejorar nuestra ciberresiliencia. Por supuesto, también tenemos un conjunto de palabras clave del lado derecho. La intención de las palabras clave que quise incluir en esta presentación para ustedes es para que ustedes identifiquen cuáles son las acciones que hay que realizar. Por ejemplo, si ustedes leen la lista del lado derecho, hay una acción que es concientizar, hay otra acción que es engañar, hay otra acción que es improvisar. Entonces, tenemos que empezar a incluir en nuestro lenguaje todo este tipo de actividades para poder lograr el objetivo. Vamos entonces a revisar rápidamente las técnicas. Probablemente van a ver que voy a ir un poco rápido. Esto también tiene que ver con el tiempo. Siempre el tiempo va a ser limitado, ¿verdad? Pero quiero darles la información completa, aunque sea de una manera un tanto acelerada. Las diapositivas van a estar disponibles para ustedes, para que puedan revisarlas también con mayor calma, ya que hayamos terminado la sesión, para que puedan revisar con más calma, tal vez con su equipo de trabajo, cada una de estas diapositivas. Entonces, en primer lugar, la respuesta adaptativa. Por ejemplo, tenemos la reconfiguración dinámica, tenemos la asignación dinámica de recursos y la gestión adaptativa. ¿Pero qué significa la respuesta adaptativa? Ustedes se van a dar cuenta a lo largo de las diapositivas. En primer lugar, que del lado derecho tenemos una especie de roadmap para que ustedes vayan viendo en qué componente del modelo y de las técnicas nos encontramos. Por ejemplo, aquí nos encontramos en la técnica del lado superior izquierdo, que es la de respuesta adaptativa. Pero ustedes pueden ir navegando en la presentación cuando la tengan en sus manos de una manera muy rápida con este roadmap que preparé para ustedes. Y también vemos aquí en color gris dentro de la diapositiva el objetivo principal que tiene esta técnica. En el caso de la respuesta adaptativa, su principal objetivo es implementar cursos de acción ágiles para gestionar riesgos. Y por ejemplo, ¿a qué nos referimos con la reconfiguración dinámica? Esto se refiere, por ejemplo, a reconfigurar las tablas de ruteo para que al momento en que nosotros las cambiamos de manera dinámica, un atacante no sabría cuál es el camino que tiene que seguir en un momento en particular. Por supuesto que la reconfiguración dinámica se puede realizar de forma manual, lo cual sería un poco más complicado, o se puede hacer de una manera automatizada. El mensaje aquí es que la infraestructura que nosotros estamos utilizando, tanto de telecomunicaciones como de sistemas, tanto de autenticación, por ejemplo, cambie continuamente para que no sea una receta que el atacante pueda conocer anticipadamente y que le pueda dar el camino exacto por el cual puede realizar el ataque. Entonces, la reconfiguración dinámica implica esta reconfiguración de los componentes, pero ¿saben otra cosa que también implica? Implica cambiar las responsabilidades del equipo de ciberseguridad. Esto también es porque recuerden que podríamos tener, desafortunadamente, un enemigo al interior. Si ustedes supieran las veces que yo he escuchado a personas que tienen funciones de ciberseguridad, cómo se quejan de sus empresas y cómo hablan de que van a renunciar y que van a atacar a su propia organización. Eso lo he escuchado muchas veces y recientemente en estos meses, por lo menos 3 veces lo he escuchado. Amenazas reales de personal interno que está por alguna razón inconforme con la organización y que ha declarado que va a causarle un daño a la organización. Entonces, eso es una situación real, por lo cual también la reconfiguración dinámica implica cambiar las responsabilidades del equipo para que no siempre tengan control sobre la operación.
Por supuesto, esto se complica cuando tenemos un equipo limitado, o como yo les decía, si tenemos una sola persona de seguridad de la información, que además ahora se encarga de ciberseguridad y que se va a encargar de ciberresiliencia, se antoja un poco difícil que podamos realizar una acción como esta de reconfiguración. Bueno, también, por ejemplo, en la asignación dinámica de recursos, el mejor ejemplo que se me ocurre compartirles es el balanceo de carga. Como ustedes saben, el balanceo de carga ocurre cuando tú tienes el sistema configurado de una manera automática para que, por ejemplo, cuando recibe una solicitud de servicio, esta solicitud puede ser atendida por diferentes servidores o por diferentes componentes, de tal forma que puedes tú tener lo que llamamos un balanceo de carga. Un ejemplo muy bueno de este tipo de técnica es como, por ejemplo, cuando entramos a Google o a Yahoo. Si nosotros entramos a Google y hacemos una búsqueda, no es siempre el mismo servidor el que nos va a contestar. Nos damos cuenta que hay un balanceo de carga. Hay un sistema de configuración dinámica o asignación dinámica que nos dirige hacia un servidor en particular. Entonces, nosotros podríamos en nuestra organización también configurar esta asignación dinámica para nuestros servicios críticos. Y la gestión adaptativa, por ejemplo, un caso que se me ocurre es la deshabilitación dinámica de accesos. Yo sé que actualmente estamos en un mundo 24/7 por 365, pero algunos contemporáneos míos se podrán acordar cuando revisábamos en las auditorías que se tuviera horarios de operación configurados en los equipos. ¿Se acuerdan de eso? Cuando decíamos, ¿por qué alguien se tendría que conectar al servidor después de las 6 de la tarde? ¿Sí? Pero ustedes se han dado cuenta que con el tiempo ese tipo de prácticas se han eliminado. Es decir, pocas veces encuentro que en un área de tecnología configuren horarios de servicio, ventanas de servicio. La ciberresiliencia requiere que regresemos a esa configuración. Para los servicios críticos en donde sabemos que no va a ser 7/24 y que no debería haber ciertas conexiones en un momento en particular, tenemos que hacer una adaptación de esos accesos y tendríamos que regresar a configurar de manera más específica cómo es que se están dando los accesos, particularmente de usuarios privilegiados. Bueno, la segunda técnica habla del monitoreo analítico. Yo creo que la mayoría de nosotros hemos visto mucho acerca de esto. Tenemos que monitorear y evaluar los daños cuando ocurren los incidentes. Como les decía anteriormente, tenemos que ayudarnos de la gestión de incidentes para identificar qué tipo de ataques están surgiendo y el comportamiento que hay hacia nuestros sistemas y hacia nuestras redes de comunicación. También tenemos que realizar lo que se llama fusión y análisis de sensores. Esto es la correlación de eventos. Si tenemos un monitoreo de un firewall y tenemos un monitoreo de un detector de intrusos y un monitoreo de uso privilegiado de un sistema, tenemos que buscar la manera de correlacionarlo. Yo sé que en la actualidad hay muchas herramientas que nos ayudan a correlacionar eventos, pero aún así tenemos que evaluar si existen algunos eventos que no estén siendo identificados por estas herramientas y que tuviéramos que hacer probablemente de una manera un poco más artesanal o tuviéramos que programar algunas rutinas o alguna herramienta para poder realizarlo. Por supuesto, el análisis forense y de comportamiento, como les mencionaba. Desafortunadamente, no muchas organizaciones tienen herramientas y personal con el conocimiento, la competencia apropiada para realizar este tipo de trabajo. Pero la ciberresiliencia lo requiere, que nosotros podamos hacer una especie de reingeniería inversa de los ataques para que podamos identificar qué es lo que están intentando realizar, sobre todo si son amenazas persistentes avanzadas. Y no solo el análisis forense técnico, sino el análisis del comportamiento. En tercer lugar, tenemos la protección coordinada. Por ejemplo, lo que buscamos aquí es tener una defensa en profundidad. Esto significa que los diferentes componentes del sistema, los diferentes niveles de autentificación, estén calibrados, que significa que estén compartiendo la información, porque no tendría caso, por ejemplo, que tuvieras 7 niveles de acceso y que en los 7 niveles de acceso tuvieras la misma clave para ingresar, el mismo password. Entonces necesitamos tener una defensa en profundidad, pero que exista esta calibración, ¿sí? Y considerar la correlación de los componentes de autenticación, por poner un ejemplo.
Analizar la consistencia. Yo creo que la palabra clave aquí sería baseline. Yo creo que cada vez también me doy cuenta que se usan menos los baselines. Algunas áreas de tecnología implementan y se va por default. Y aunque pareciera que es una idea de hace 20 años, créanme que lo sigo encontrando. Necesitamos asegurar que los baselines estén ahí y que cada componente que se implementa tenga este baseline implementado y que se haya realizado el hardening. ¿Se acuerdan del hardening que hemos hablado muchas veces? Necesitamos asegurarnos que cada componente tiene este hardening realizado. La orquestación. La orquestación también implica una gestión coordinada de los incidentes. Nosotros tenemos que coordinar la ciberresiliencia con la ciberseguridad, pero también con la gestión de crisis, con la gestión de incidentes. Tenemos que probar, tenemos que por lo menos hacer las pruebas de escritorio para asegurarnos que tenemos una preparación en el ámbito de la ciberresiliencia, pero que se orquesta con el resto de la respuesta de la organización. Y recuerden inclusive que esto involucra a la gente de datos personales, a la gente de legal, a la gente de recursos humanos y no solamente al área técnica. El autodesafío también forma parte de esta técnica, que lo que implica es hacernos pruebas a nosotros mismos. Por supuesto, el ejemplo más común sería las pruebas de penetración, las pruebas de hackeo ético, ya sea con equipos propios, me refiero personal propio, o a través del apoyo de consultoría. Tenemos también concientización contextual. Aquí tiene diferentes enfoques, pero particularmente lo que necesitamos es que la gente esté consciente de los recursos que están disponibles para la protección, pero también que esté consciente de las amenazas, ¿sí? También debe existir una concientización o una concienciación en el tercer elemento de la lista, que es la dependencia de la misión y la visualización del Estado. Es decir, la organización tiene que concientizar dinámicamente sobre cuál es la misión en ese momento que tiene la organización. Porque también, como ustedes lo saben, la misión puede cambiar con el tiempo. Y si la información de los cambios en la misión no llegan al personal, el personal pudiera estar protegiendo cosas que no son las que más nos interesan. Entonces necesitamos concientizar a todos los actores en los diferentes niveles de la estructura organizacional sobre los recursos que estamos utilizando para protegernos, sobre las amenazas de las que nos tenemos que proteger y sobre lo que es más importante para la organización. Esos tres componentes son los que conforman la concientización contextual. Otro elemento importante es el uso del engaño. Tenemos 4 elementos particularmente importantes. La ofuscación, aquí ya hablamos cosas más técnicas, confundir, despistar y el tainting. No sé si han escuchado el tainting, que es marcar la información. Vamos por partes. En el caso de la ofuscación sí preparé una diapositiva adicional porque hay muchas formas de hacer la ofuscación. Esto, recuerden que estamos en la técnica de engañar. Queremos engañar al adversario para que no nos afecte directamente. Como pueden ver ustedes aquí, el objetivo de la técnica. Lo que queremos es despistar, confundir, ocultar activos críticos o exponer activos encubiertos al adversario. Una de las técnicas es la ofuscación, pero la ofuscación tiene muchas formas de implementación. Podemos cifrar los datos, tanto en reposo como los que se transmiten, encriptar autenticadores, ocultar patrones de comunicación, ocultar la presencia de componentes en una red, enmascarar, cifrar, aplicar hash, ¿sí? Aplicar el chaffing, no sé si han escuchado lo que es el chaffing, que es envío de información con mucha otra información que es no válida, por no decirle basura, y al enviar mucha información, lo que nosotros hacemos en la recepción es separar la información que es válida con la información que no es válida, esto a través de un algoritmo. No es lo mismo que el cifrado, esto es solamente una forma de ocultamiento, en donde separamos la información válida una vez que es recibida y esperamos que en el camino, si alguien obtiene la información, no logre obtener la información en texto plano, con lo que estamos logrando un ocultamiento. También, por ejemplo, tenemos el agregar gran cantidad de información válida pero inútil a un almacén de datos. De esta forma también estaríamos confundiendo a los atacantes, ¿sí? Confundir implica justamente dar información
no correcta. Por ejemplo, una cosa que yo hago cuando hago un tipo de prueba de penetración es entrar a LinkedIn o alguna de estas redes profesionales y buscar personas que trabajan en la información que es objeto de ataque, con la finalidad de identificar el tipo de componentes que que la organización utiliza. Por ejemplo, si una persona está buscando trabajo, es probable que ponga que se encargó de administrar, por decir algo, los equipos Cisco o los equipos Fortinet, o es especialista en Linux. Ese tipo de información en LinkedIn me permite conocer qué tipo de infraestructura voy a encontrar en mi objetivo de ataque. Entonces, en la ciberresiliencia puedo hacer lo contrario, publicar en la información pública información que es falsa. Entonces yo podría publicar, por ejemplo, en LinkedIn, que tengo cierta infraestructura cuando realmente esa no es la infraestructura que tengo. Hay que ser cuidadosos porque, por supuesto, esto podría generar también un riesgo, pero desde el punto de vista de la ciberresiliencia, eso es una estrategia. Despistar, el mejor ejemplo que les puedo poner es el honeypot. Cuando ponemos un servidor que no es el real, con la finalidad de despistar al atacante para que no nos dañe en los servidores que son realmente críticos. Y la parte de marcar o contaminar, que en inglés se conoce como tainting, es como cuando utilizamos la esteganografía, cuando ocultamos información en otros bloques de información para que en caso de que se haga pública, nosotros podamos hacer una trazabilidad. Yo puedo encontrar esa información por esa huella o esa marca que puse con esa información. Entonces, de esa manera yo puedo poner una cadena de información para después hacer búsquedas públicas, y si encuentro esa cadena es porque la información que se tenía protegida se divulgó de alguna forma. Entonces, estas técnicas de engaño son muy útiles en el momento de hacer ciberresiliencia. Diversidad, esto creo que se explica bastante bien con la imagen que tenemos ahí. Tenemos que utilizar diferentes tecnologías, diferentes protocolos. Hay diferentes tipos de diversidad. Por ejemplo, hay una diversidad también cuando usamos para un código que desarrollamos diferentes compiladores de manera aleatoria para que el ejecutable que le entregamos a los diferentes usuarios no siempre sea el mismo, de tal forma que estamos previniendo los intentos también de ingeniería inversa. Entonces, esto es muy interesante. No solo nos referimos a utilizar diferentes sistemas operativos, sino a utilizar diversidad de protocolos, diversidad de arquitecturas, como decía, diversidad de lenguajes de programación, para evitar que seamos objeto de ataque directo. Posicionamiento dinámico. Bueno, justamente se refiere a que vamos a estar cambiando el lugar en donde están nuestros componentes para que no estén de manera estática y para que el atacante no sepa en dónde está el componente en un momento determinado. Porque ustedes saben que los atacantes realizan pues un footprinting, un escaneo de dónde están los componentes. En la medida en que nosotros los cambiamos de manera dinámica, por supuesto cambiando los sensores, por ejemplo, un ejemplo que se me ocurre, en muchos de nuestros países hay estas cámaras para detectar la velocidad de los autos, ¿verdad? Para que si tú vas a alta velocidad te va a detectar y te va a poner una multa de manera automática. Y entonces ustedes han visto que aplicaciones como Waze te dice dónde están los sensores. ¿Qué es lo que hacen en países como México? De vez en cuando ponen un sensor adicional en un lugar que nadie conocía, ¿sí? Con la finalidad de que la gente que se confía en que los sensores están publicados en Waze y aumentan la velocidad, van a pasar por un sensor que está ahí solo por 1 o 2 días y van a recibir la multa. Entonces, cuando hablamos de reasignar los sensores, hablamos de reasignar los detectores de intrusos, ¿sí? De reasignar los diferentes mecanismos de monitoreo que estamos utilizando para que el atacante pueda ser detectado si es que está utilizando alguna ruta particular. Bueno, hay muchas cosas aquí, pero como les decía, vamos a ir un poco rápido. Es importante, sin embargo, por ejemplo, hablar de la fragmentación. En el ámbito de las bases de datos para la ciberresiliencia, podemos nosotros fragmentar la base de datos y tenerla en diferentes lugares, de tal manera que ante un ataque hacia una de esas bases de datos, no nos lleve a perder toda la información, porque el atacante necesitaría los diferentes fragmentos para poder tenerla por completo. La no persistencia
es justamente que no estemos estancados en un mismo lugar por mucho tiempo. La información tiene que ser no persistente. Por ejemplo, yo les pongo el caso de la consultoría. Cuando yo hago un trabajo de consultoría con mis clientes, en cuanto se termina el trabajo, se borra toda la información de nuestros servidores, de nuestros equipos. El cliente se queda con la responsabilidad de la información. Nosotros nos aseguramos que el cliente tenga toda la información, pero como consultores borramos todo, porque eso logra la no persistencia. Eso es no persistencia de información, pero también hay servicios no persistentes. Por ejemplo, se me ocurre incluso más sencillo los sistemas legados. Hay organizaciones que tienen sistemas legados ahí solo porque no saben qué hacer con ellos. Tenemos que quitar los sistemas que ya no deberían estar ahí. Y la conectividad no persistente. Algo tan sencillo como cuando vas a una organización y te das cuenta que todos los nodos de red están activos. ¿Por qué tendrían que estar todos los nodos de red activos? Cuando yo voy a una organización haciendo un diagnóstico de seguridad y me doy cuenta que en la recepción hay un nodo de red y tan fácil hacer una prueba de conectarme al nodo que está en la recepción y me doy cuenta que estoy conectado a la red interna. Entonces, tenemos que asegurar también que la conectividad no es persistente. Inclusive la sesión. Si yo tengo una sesión de red y dejo de utilizar la red, en algún momento se tiene que desconectar. No puedo yo tener, como les decía, los servicios abiertos al 100% para todo el mundo. Eso, por supuesto, me da funcionalidad, pero eso no sería una buena idea si hablamos de ciberresiliencia. Restricción de privilegios, no hay mucho que decir aquí, es algo que ustedes conocen muy bien. Sí hay cosas importantes como la restricción de privilegios de manera dinámica, que es un ejemplo como lo que hemos dicho en otros casos. Por ejemplo, si una persona se va de vacaciones y realmente no va a tener acceso al sistema, no tendría por qué estar activo su usuario. Hay usuarios que solamente se tendrían que activar para realizar actividades con privilegios y que no tendrían por qué estar dados de alta todo el tiempo. Al igual algunas funcionalidades de los usuarios. Yo sé que esto implica mayor mantenimiento, pero recuerden que estamos hablando de que es costo-beneficio o es costo-riesgo. Si necesitamos más mantenimiento, necesitamos más personal, pero eso es si queremos lograr la ciberresiliencia, porque si no queremos invertir, asignar mayor cantidad de personal, es muy poco probable que podamos lograr la ciberresiliencia. La realineación, tenemos que asegurarnos que estamos realineando la arquitectura con los propósitos de la organización, ¿sí? En caso de que cambien los propósitos, también realizar el reemplazo, como el caso de los sistemas legados que les comentaba. Si hay un sistema que está ahí por años, ya nadie sabe qué hacer con él, pues lo que sería apropiado es reevaluar si realmente necesitamos ese sistema, si cumple con los objetivos de la organización, y si no lo cumple o si no es parte de la misión, entonces reemplazarlo o eliminarlo. Y otro elemento importante aquí en la lista que ustedes ven, la segunda de la lista, es tercerizar servicios no esenciales. También, por supuesto, en consideración de lo que serían activos críticos y no críticos, considerar el outsourcing como una opción para compartir el riesgo, lo que muchos llaman transferir, pero más que transferir el riesgo es compartir el riesgo con un tercero especializado. Redundancia también tiene una explicación bastante común. Lo que buscamos es tener componentes adicionales listos para ser activados, preferentemente de manera automática y dinámica, para que en caso que un componente falle o sea atacado, podamos activar un componente adicional. Estos componentes, como les decía, podrían ser redundantes, con alta disponibilidad, con balanceo de carga. Eso sería la configuración ideal en términos de ciberresiliencia. Redundancia, balanceo de carga y alta disponibilidad. La segmentación, también por supuesto, aislar de la mejor forma diferentes segmentos de red que pudieran ser críticos. Esto lo podemos hacer a través de la virtualización o a través de una separación física. Sabemos que muchas veces la separación física pudiera ser más apropiada cuando realmente queremos proteger algo. Entonces es muy importante lograr la segmentación de las redes. Yo he visto en la actualidad muchas implementaciones en organizaciones de todo tipo, en donde prácticamente hay un solo segmento de red en el que está conectado todo el mundo. Necesitamos realmente hacer una apropiada segmentación de la red y de otros componentes. Asegurar la integridad de los componentes de manera constante. Esto implica que tomemos una huella del componente en cualquiera de las capas de la tecnología y frecuentemente revisemos si mantiene su integridad, ¿sí?
De esta manera, nosotros, si verificamos que en algún caso un componente perdió su integridad, tendríamos que hacer una investigación para revisar qué es lo que pasó. Entonces tenemos que validar el comportamiento que tienen los componentes con respecto a lo esperado. Y finalmente, la última técnica que tenemos es la imprevisibilidad. Tenemos dos tipos, la imprevisibilidad temporal y la imprevisibilidad contextual. Y esto implica realizar cambios de forma aleatoria o impredecible. Cambios en los permisos, cambios en el personal, cambio en los componentes de red, cambios en los equipos que se utilizan, virtualización. Hacer todos los cambios que se consideren convenientes para que no exista la persistencia. Como se dan cuenta, estas técnicas se relacionan entre sí y se logran en su conjunto. Entonces, la imprevisibilidad también debe estar considerada. Muchas veces sabemos que están los memes en donde dice, si algo funciona, ni le muevas, no lo modifiques. Bueno, la ciberresiliencia necesita lo contrario. Aunque esté funcionando bien, tienes que buscar métodos seguros para hacer cambios y que pierdas la persistencia. Y con eso lograr justamente la no persistencia y la imprevisibilidad. ¿Sí? Estas son todas las técnicas que tenemos. Las técnicas tienen los enfoques. Por ejemplo, cada diapositiva que les mostré, el título es una técnica, pero los diferentes elementos en el cuerpo de la diapositiva son los diferentes enfoques. Los enfoques son el subconjunto de tecnologías y procesos que tiene una técnica para poder llevar a cabo su implementación. ¿Sí? Les preparé esta diapositiva que es un resumen de todas las técnicas con los enfoques de ciberresiliencia. Aquí es en donde, si no quieren esperar a tener la presentación, pueden dar un print screen o pueden tomar una fotografía para que lo tengan a la mano ya inmediatamente. Esto es un resumen de todo lo que son las técnicas y enfoques para la ciberresiliencia. Adicionalmente, les voy a dejar algunas diapositivas. La intención no era revisarlas en este momento, pero sí que ustedes las tengan para que apoyen su toma de decisión. Por ejemplo, esta primera tabla nos presenta del lado izquierdo en los renglones todas las técnicas que hemos mencionado, las 14 técnicas. Y en las columnas, los efectos que tienen los factores del riesgo. Como pueden ver, hay técnicas que están orientadas a reducir los impactos de un ataque. Hay técnicas que están orientadas a reducir la posibilidad del impacto y algunas que están enfocadas a reducir la posibilidad de ocurrencia. Como pueden ver, esta diapositiva, como les decía al principio, está orientada más que nada a la recuperación, no tanto a la previsión, ¿verdad? No tanto a la parte preventiva, sino a la parte de recuperación. Por eso es ciberresiliencia. Entonces, esto me parece muy interesante porque dependiendo de la técnica que ustedes implementen, son los efectos que van a tener en caso de que se presente un ataque. También rápidamente les muestro aquí los principios de diseño estratégico, ¿sí? No los vamos a detallar por cuestión de tiempo, pero sí que ustedes tomen en cuenta que para llegar a las técnicas, el otro camino, además de los objetivos, es los principios de diseño, ¿sí? Por ejemplo, reducir las superficies de ataque. Entre más pequeño es la superficie de ataque, menos probable es que tengamos un ataque justamente. Tenemos los principios de diseño desde el punto de vista de estructura, ¿sí? También aquí están, por ejemplo, maximizar la fugacidad, mantener la redundancia. Esto significa que cada vez que ustedes implementan un proyecto de tecnología, deberían tomar en cuenta estos principios de diseño, porque si implementan su tecnología con estos principios de diseño, la están preparando para que sea ciberresiliente en el futuro. Lo que estamos haciendo en este momento es, con lo que tenemos, estamos implementando ciberresiliencia, pero para poder adaptarnos en el futuro necesitamos implementar y diseñar a partir de estos principios. También tenemos, por supuesto, una relación entre los principios de diseño, con los de estructura, perdón, con los principios de diseño estratégico. Esto simplemente es de carácter informativo para que ustedes puedan ver ya en la tranquilidad de su casa cómo es que se relacionan estos diferentes principios. También una relación de los objetivos con las metas. Por ejemplo, si lo que ustedes quieren es mejorar su resistencia, que sería la segunda columna, o la tercera columna en este caso, aquí tenemos cuáles son las técnicas en las que tenían que trabajar. Si quiero resistir más, tendría que prepararme, tendría que continuar con los servicios, tendría que limitar daños y tendría que entender la ciberresiliencia. Y bueno, un par de diapositivas finales. En esta tenemos una relación entre todas las técnicas
con los objetivos. ¿Sí? Pueden ver del lado derecho los 8 objetivos que hemos platicado el día de hoy y tienen entonces cómo podemos cumplir los objetivos con las diferentes técnicas a nivel de un mapa mental. Si alguno de ustedes está interesado en tener este mapa mental que he desarrollado con la herramienta Mindjet, con todo gusto me envían un correo electrónico que va a estar al final de la presentación y se los comparto con todo gusto. Esto por si ustedes quieren filtrar, por si quieren revisar qué objetivo se cubre con qué técnicas o con qué enfoques, para que puedan hacer una implementación más apropiada. Y también tenemos este último mapa, que son las técnicas, las 14 que hemos revisado, contra los principios de diseño de estructura. ¿Sí? Entonces, con esto ustedes tendrían toda la herramienta necesaria para poder diseñar una estrategia de ciberresiliencia o bien para hacer un análisis de brechas para identificar cuáles de todas estas técnicas y enfoques ustedes están utilizando en la actualidad para determinar pues cuál es su nivel de preparación en términos de ciberresiliencia. ¿Sí? Quiero concluir con la descripción, con la definición de lo que es la ciberresiliencia de acuerdo con este estándar. Ya que hemos visto todo lo que implica la ciberresiliencia, es la capacidad de anticipar, resistir, recuperarse y adaptarse a condiciones adversas, tensiones, ataques o compromisos en sistemas que usan o están habilitados por recursos cibernéticos. Entonces, realmente lo que estamos pensando es que si nuestra organización tiene operación en el ciberespacio o utiliza componentes del ciberespacio, tenemos que protegerla. No es suficiente con la ciberseguridad, no es suficiente con el DRP, necesitamos ciberresiliencia. ¿Sí? Y bueno, con esto concluyo mi participación. Sé que estamos bien cortos en el tiempo. Aquí está mi correo electrónico por si quieren tener comunicación conmigo. No sé si tengamos tiempo para preguntas y respuestas. Más bien, les cedo la palabra a mi colega Enrique para que él nos diga qué procede. Por mi parte, les doy las gracias. Gracias, Mario. Parece que no hay de momento ninguna pregunta por el chat. No sé si alguien se quiere animar. Espero que eso sea porque todo ha quedado claro. Yo sé que ha sido un aluvión de información, pero quería darles la Sí. información más completa posible. Sí, bueno, lo primero, muchas gracias por todas por todos estos tips relacionados con la ciberresiliencia y sobre todo por ese roadmap final con las técnicas y objetivos que es bien interesante y seguro que más de una vez le echaremos un vistazo para recordarlo. O sea que, a ver, por aquí nos dicen que es muy interesante la charla. Felicitaciones de parte de Fernando. Gracias a Fernando, gran amigo de Argentina. Bueno, pues parece que no se anima nadie, supongo que estarán tímidos. Espero que esa sea la razón. De igual forma, recuerden que está disponible mi correo si alguien tiene alguna pregunta adicional. Y bueno, yo Eso es. agradecer nuevamente al capítulo de Isaca Valencia por tenerme aquí el día de hoy. También agradecer al capítulo hermano de Isaca Madrid por la promoción para este webinar. Y a todos ustedes, muchas gracias por su participación. Quedo a sus órdenes. Nada, lo dicho, Mario, muchísimas gracias. En breve, bueno, gracias a todos los asistentes. Informaros de que en breve subiremos el vídeo de este webinar y os esperamos en el próximo. Así que simplemente muchas gracias a todos. Buenas tardes. Gracias, Mario. Hasta luego, buenas Hasta tardes. pronto.